Alabado sea Jesucristo. Muchachos, buenos días, espero se encuentren muy bien. En este video quiero que hablemos un poco sobre lo que es la corrección y retroalimentación del taller de la semana número 3 de matemática. El primer ejercicio decía: cuando un avión pasa sobre un punto M ubicado en el suelo, una estación de observación que está situada a 4 kilómetros del punto M lo observa con un ángulo de elevación de 19 grados. Calcule la altura aproximada a la que se encuentra el avión en ese momento. Encontramos entonces que nos preguntan la altura a la que se encuentra el avión cuando pasa por el punto M, sabiendo entonces que la distancia que hay del punto M a la estación de observación es de 4 kilómetros. Miramos entonces que esto se convierte en un triángulo rectángulo. Por tanto, encontramos que una de las razones trigonométricas que nos va a relacionar el lado opuesto con el lado adyacente del triángulo rectángulo es la tangente. Por tanto, decimos entonces que tangente de 19 grados es igual a el lado opuesto, cateto opuesto, que en este caso es x, sobre 4, que es el cateto adyacente. Despejando x, encontramos entonces que 4 por tangente de 19 grados, recordemos que la calculadora debe estar en grados, es igual a 1,4 kilómetros. Esto quiere decir que el avión entonces se encuentra a 1,4 kilómetros de altura. El punto número 2 decía de una mujer con estatura de 1,64 metros que proyecta su sombra en el suelo. Si el ángulo de elevación que se forma desde la punta de la sombra hasta la mujer es de 42 grados, calcule la longitud aproximada de la sombra. Teníamos entonces que esa mujer que mide 1,64 metros y encontrábamos que se formaba un ángulo de 42 grados en la punta de la sombra. Nos pedían hallar entonces la longitud aproximada de la sombra que proyectaba esta mujer. Tenemos entonces que el ángulo de elevación era de 42 grados. También tenemos que una de las identidades trigonométricas que nos relaciona el lado opuesto de un triángulo rectángulo con el lado adyacente es la tangente. En este caso entonces decimos que tangente de 42 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso equivale a la altura de la mujer, que es 1,64, sobre x, que es la longitud de la sombra que queremos conocer. Planteado esto, entonces despejamos x. Recordemos que esta x la pasamos para aquí, a reemplazar la tangente, y la tangente la ponemos en este lado, o sea, los intercambiamos, y entonces 1,64 dividido tangente de 42 grados nos daba 1,8 metros. Encontramos entonces de que la sombra de la mujer era de 1,8 metros de longitud. En el punto número 3 teníamos entonces un triángulo que no es un triángulo rectángulo. Miremos bien que no es un triángulo rectángulo. Por tanto, era necesario entonces usar la ley de seno. Miremos entonces que para hallar b usando la ley de seno necesitamos obligatoriamente, o inclusive para hallar cualquiera de los catetos de este triángulo, necesitamos obligatoriamente conocer este ángulo de acá. Pero para eso entonces recordemos que hay algo que dice que la sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo debe ser igual a 180 grados. Por tanto, lo que hacíamos entonces era, para conocer este ángulo de acá, era tener entonces 180, le restábamos este ángulo de acá y este ángulo de acá. 180 menos 15 menos 100. Obteníamos entonces que este resultado, el ángulo de este punto, era de 65 grados. Ya con eso entonces podíamos plantear la ley de senos. Teníamos entonces que relacionábamos 5 con el seno de 65 grados, que era el ángulo de acá, debía ser igual entonces a b con su ángulo opuesto, que era seno de 15. Al relacionar esto entonces hacíamos lo mismo de siempre. Dividimos 5 sobre seno de 65, tenemos que nos daba 5,51. Esto acá lo dejábamos igual y ahorita lo que hacíamos era despejar b. Entonces nos quedaba 5,51 por seno de 15. Al hacer esta multiplicación nos daba entonces que la distancia b era dentro de 1,42 centímetros. Muchachos, feliz tarde y muchos éxitos para todos.